En el libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Yo quiero mostrarles a ustedes en esta hora lo que implica obedecer a Dios. Las bendiciones por oír la voz de Dios y no solo por oírlas, sino practicarlas. Jesucristo fue muy claro, fue enfático: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero devolvámonos al principio de la creación, cuando Dios llamó a Moisés a Noé para que construyera un arca. Y mi Biblia nos enseña a esta hora que tenemos que tener mucho cuidado con quién fue el que nos llamó, a quién es que servimos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe estaremos derrotados, sin confianza, sin esperanza, sin salvación. Observemos que Noé hizo exactamente todo como Dios se lo ordenó. Ahora, Noé entró al arca, pero no podía obligar a nadie a entrar. Noé tenía que esperar que se cumpliese. El que iba a entrar los animales no fue Noé, fue Dios. Dios fue el que puso ese sentir en los animales. Noé no podía obligarlos a entrar, ni a los animales ni a las personas. Noé tampoco podía retrasar el diluvio. Noé no podía decirle a la gente de su tiempo: bueno, si ustedes no quieren entrar, no se preocupen, Dios los va a esperar otro tiempo. No, Señor, no, no, nada de eso. Noé lo que hizo fue exactamente lo que Dios le hizo, lo que Dios le dijo. Empezó a construir el arca y Dios hizo lo demás. A mí me toca hacer lo que yo puedo. A mí me toca hacer lo posible. Pero Dios, cuando yo hago lo posible, Dios hará lo imposible. ¿Qué le tocaba hacer a Noé? No le tocaba hacer sino construir el arca conforme a los diseños que Dios había enseñado, las medidas exactas que Dios le había dado. Tenía que confiar en esas palabras que Dios le había decretado. ¿Ah? Entonces, de esa manera, cuando Noé cumple lo que Dios le ha dado, cuando Noé se da por enterado de lo que Dios le ha ordenado, entonces Dios hace lo que falta. ¿Ah? Pero había algo que tenemos que entender para que nuestra fe pueda producir los efectos con los que Dios desea que se cumplan sus palabras. Y es que en el tiempo de Noé, donde se estaba construyendo el arca, no habían ríos, no habían mares. ¿Y cómo consiguió los materiales? Tiene que ser que Dios en su momento le proveyó todo. Noé no se desesperó, no tuvo duda de lo que Dios le estaba ordenando. No dudó, no, sencillamente le creyó a Dios y obedeció y entró al arca. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas como Dios ordena, allí está Dios respaldando su palabra. Cuando Moisés fue llamado a donde Faraón, la Biblia dice: harás las cosas como yo te he dicho. Y Moisés hizo las cosas como Dios le ordenó, y todo salió al pie de la letra. Hay un salmo que me gusta a mí muchísimo. Cuando
Noé obedeció. Dios se encargó de entrar los animales, de llamarlos, de hacerlos dóciles. Entraron desde el más grande, la jirafa y el león, perdón, la jirafa y el elefante, hasta los microbios más diminutos entraron en el arca. Entonces, aquí hay un versículo que me gusta muchísimo, el Salmo 37. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, escucha esto y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como la luz del mediodía. Cuando yo aprendo a creerle a Dios, cuando aprendo a poner toda mi confianza en esas palabras que son fieles y verdaderas, esas palabras me trasladan al cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando soy capaz de creer sin dudar, cuando Dios encuentra una persona que es capaz de creerle a Dios sin dudar, Dios le provee todos los recursos, las herramientas, el trabajo, la gente. Entonces, se cumple lo que dijo la Biblia, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en otra parte dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? La Biblia no dice que mi socorro viene de mi esfuerzo, de mi sabiduría, de mis capacidades, no. Mi socorro vendrá del Señor que hizo los cielos y la tierra. No le gastes más cabeza a ese problema. No te desveles, querido hermano. No, no, no. La Biblia me dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, y Él tendrá cuidado de vosotros. En otra parte dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y cuando Noé obedeció todas las palabras, Dios abrió las fuentes de arriba y las fuentes de abajo y levantó el arca en la que se salvaron 8 personas. Fueron 8 los que creyeron. Qué precioso, ¿verdad? ¿De qué sirve preocuparte? Tus preocupaciones no van a cambiar absolutamente nada. ¿Qué van a hacer? Tus preocupaciones van a producirte úlceras, estrés y todos esos sufrimientos, enfermedades que van surgiendo por querer hacerlo todo sin la ayuda del Señor. En otras palabras, dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Verdad? Entonces, no es tu fuerza, no es tu patrón, no es el chance, no es la lotería, es tu fe en las promesas excelentes del Altísimo Dios. Qué precioso todo esto. Encomienda al Señor tu camino, tus propósitos, tus proyectos, tu vida, tus sueños. Confía en Él y Él hará. No es tu astucia, no es tus instrucciones, no es tu cultura, no es tu excelente conocimiento, es tu fe en las promesas. Mire, le voy a contar algo brevemente. Yo era pastor en la central de Sincelejo. El Señor nos había dado una iglesia grande ahí en ese lugar. Y en una de las ferreterías más grandes de la ciudad de Sincelejo trabajaba una jovencita de nuestra congregación. Ella era muy simpática, una mujer bonita, atractiva. Y un día el patrón la llamó y le dijo, hermana fulana, jovencita, usted es muy hermosa, usted es muy linda. Yo quiero que usted se coloque una minifalda y píntese, póngase aretes, póngase pinturas, una blusita transparente. Y la hermana le dijo, qué pena con usted, caballero, pero antes de que usted me hiciera esta oferta, yo quiero decirle que soy una mujer cristiana y vivo para Dios y le obedezco a Dios y a su palabra y le agradezco su gentileza,
pero no voy a hacer lo que usted me dice. Y si eso es motivo para retirarme, de una vez le digo que ya me retiro. Pero no voy a hacer lo que usted me dice porque yo soy una mujer cristiana y temerosa de Dios. El hombre la echó, le dio sus cesantías y se fue. Pero escuche lo que le voy a decir. A partir del momento en que ese hombre echó a la hermana, se le secó el negocio. Nadie volvió a entrar más a esa ferretería. Y pasaron 1 o 2 meses y el negocio paralizado. Y finalmente aquel hombre entendió que esa mujer era la que le tenía la bendición de Dios para que surgiera su negocio y fuera próspero. ¿Qué le tocó que hacer? Volver a llamar a la hermana. La volvió a contratar y con un mejor salario. Y la hermana volvió y la empresa volvió a funcionar. Cuando le creemos a Dios como lo hizo Noé, Dios respalda nuestra fe. Y no solamente respalda nuestra fe, respalda su palabra. Así que adelante, querido hermano, querida hermana que nos honras con tu buena sintonía a través de alimento para el alma. Dios tiene cosas muy hermosas, muy lindas para ustedes, pero necesitamos creerle a Dios y obedecer su palabra. Bendiciones. Un abrazo respetuoso en el nombre de Jesús.